presentarnos ante Él. Y quiero invitarle a abrir su Biblia en Primera de Samuel, capítulo 3. Primera de Samuel, capítulo 3. Primera de Samuel, capítulo 3. Cuando la lámpara está a punto de apagarse y cuando los ojos comienzan a oscurecerse. Es como un panorama un tanto gris. Cuando los ojos comienzan a perder la visión y cuando la lámpara comienza a apagarse o está a punto de apagarse. Y es un poco lo que quiero en esta mañana hablar. El domingo anterior hablábamos de que los gabaonitas fueron capaces de engañar al pueblo de Dios porque el pueblo no consultó a Dios, no preguntó a Dios, ¿no? Y durante la semana, hemos conversado, ¿cierto? ¿Por qué el pueblo no consulta? ¿Por qué muchas veces nosotros no consultamos, no hablamos, no preguntamos a Dios? Y seguramente hay muchos motivos, ¿no? Nos creemos autosuficientes, nos da temor a que nos diga un no, nos creemos tan seguros de lo que pensamos, tenemos las cosas tan claras, lo vemos todo tan bien que preferimos no consultar e ir por libre y no preguntar a Dios. A veces pensamos que el preguntar es de tontos o el preguntar es de niños, pero lamentablemente eso es lo que muchas veces nos ha llevado a estar en situaciones, ¿no? que a las cuales nosotros no desearíamos y que Dios tampoco desearía, simplemente por no haber consultado a Dios. Es mejor consultar a Dios y recibir un no, recibir una espera. Es mejor consultar a Dios y que Él guíe nuestros pasos que hacer las cosas por nuestra cuenta. Eso siempre nos va a perjudicar el hacer las cosas por nuestra cuenta. Y en esta mañana, quiero comentar un poco de eso, ¿no? Cuando la lámpara se apaga, cuando los ojos se oscurecen. Si quisiera ponerle un título a la palabra de hoy, sería eso, ¿no? Cuando la lámpara se apaga, cuando los ojos se oscurecen. Capítulo 3, versículo 1 en adelante. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Quiero introducir con estos 4 versículos. Luego leeremos el resto del pasaje. Pero cuando uno lee estos 4 versículos, el autor se encarga de darnos un panorama del acontecer, de la situación, ¿no?, en la que se encontraba la vida espiritual tanto del pueblo de Dios como la vida espiritual de Elí. De alguna forma u otra, la vida espiritual de Elí. Y quiere dejar clara la situación, la realidad, el contexto en el cual se encontraba la clase religiosa, sacerdotal, en este caso de Elí, como la situación del pueblo cuando Samuel irrumpe en la historia del pueblo de Israel. Cuando nosotros leemos esto nos damos cuenta de que era un panorama un poco extraño, era un panorama poco favorable, por decirlo de alguna manera, ¿no? Dice que escaseaba la palabra de Dios. Era escasa. Era un bien preciado, la idea es que es un bien preciado, pero hay escasez de este bien preciado. Los labios de Dios parece que se habían callado, se habían silenciado. Y no había palabra en aquellos días, ni tampoco había visión de Dios en aquellos días. Yo pregunto, ¿por qué Dios calla? ¿Cuántos silencios encontramos en la Biblia? ¿Cuál es el silencio más largo que encontramos en la Biblia, donde Dios no habla? ¿Dios puede estar callado por algún tiempo y puede guardar silencio sin decir palabra alguna? ¿Qué creéis vosotros? ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen que sí? ¿Sí? ¿Cuántos dicen que no? Hay gente que piensa que es imposible que Dios esté callado. No. Dios guarda silencio. Dios sabe guardar silencio. Ahora, ¿por qué Dios guarda silencio? ¿Por qué crees que Dios guarda silencio? Porque no escuchamos. Perfecto. ¿Qué más? ¿Por qué otro motivo Dios guarda silencio? Porque hay pecado. Entonces Dios ya no va a hablar si hay pecado. ¿Qué más? ¿Cuál otro motivo? ¿Silencio? ¿Por qué guarda silencio?
Porque está esperando a ver qué hacemos, ¿no? Muy bien, yo te digo, ahora voy a guardar silencio para ver nuestra reacción. ¿Cuál es uno de los silencios más largos que encontramos en la Biblia? ¿Ah? El silencio, el periodo del silencio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entre Malaquías y Juan el Bautista. Ahí hay unos 300 años donde se llama el periodo del silencio, el periodo intertestamentario, periodo del silencio, porque se supone que no hubo una voz, ¿cierto?, autorizada de parte de Dios, profética de parte de Dios. No se levantó ningún hombre, ¿cierto?, usado por Dios para poder guiar al pueblo. Fueron 300 años de silencio, ¿no? Y yo soy de los que digo, Dios llegó un momento en que dijo, ya no hablo más, porque ya todo lo que tenía que haber dicho, lo he dicho. Es interesante, ¿no? El pueblo había escuchado todo lo que tenía que escuchar. Dios le había advertido de todo lo que tenía que advertirle, le había dado todos los consejos que tenía que haberle dado. Dijo, ya no les puedo hablar más, mejor me quedo callado y hacer de vuestra vida lo que mejor os parezca. Hacerlo lo mejor a vuestra pinta. Y los dejó ahí, 300, hasta que aparece Juan el Bautista, otra vez como una voz de Dios, para poder volver el corazón del pueblo a Dios, para preparar el camino, ¿cierto?, para poder preparar el camino espiritual para que Jesucristo fuese revelado, ¿no?, para que el Mesías fuese revelado. Pero Dios guardó allí silencio. Estuvo callado durante ese tiempo. Ahora pregunto, ¿cómo es la vida? ¿Cómo es la vida cuando Dios no habla? ¿Ah? ¿Vacía? Ustedes no hagan silencio, ustedes pueden hablar. Si estamos hablando del silencio de Dios, no vuestro. Sin esperanza. ¿Ah? No hay esperanza, ¿vale? ¿Qué más? ¿Cómo es la vida, una vida donde hay un silencio de Dios? Cuando Dios guarda silencio, ¿cómo es la vida del hombre? Sin respuestas. Caos. Desordenada. No haya que hacer. Buscará sus propios medios de solucionar las situaciones de manera humana, ¿cierto? Porque hay un silencio. Ahora yo pregunto, ¿es necesaria la voz de Dios? ¿Es necesaria la voz de Dios? ¿Sí? De todos modos, ¿no? Entonces el silencio es dañino. La palabra de Dios es beneficiosa para nuestra vida. Cuando Dios guarda silencio nos está privando de un bien valioso. Por eso que dice, escaseaban aquellos tiempos. Por no decir no hablaba. El único que tenía las condiciones, por decirlo de alguna manera, de poder escuchar la voz de Dios y transmitirle luego al pueblo, era Elí. Pero Elí, por un motivo u otro, que luego vamos a leer, el hombre ya no escuchaba la voz de Dios. Dios ya no le hablaba a Elí. Dios ya había dicho, sabes, contigo Elí, voy a guardar silencio. Ya no te voy a hablar más, ya no te voy a decir nada más. No había ni palabra y tampoco había visión con frecuencia. Por no decir, de tiempo en tiempo, nunca casi ya Dios estaba hablando. Dios había comenzado a guardar silencio. Dice que los ojos de Elí comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. La palabra, aunque quiere decir, esto literalmente es que Elí se estaba volviendo viejo, pero su ceguera física, en cierto sentido, era una carencia de la visión espiritual que él debía tener. De esa mirada de altura que él tenía que tener. De esa mirada de parte de los ojos de Dios. Por eso que no había visión con frecuencia, porque la visión espiritual en la vida de Elí estaba oscureciéndose, y por eso el autor pone claro que comenzaba a oscurecerse, de modo que ya Elí no veía. Veía pero no veía. Veía pero no veía con claridad. Sus ojos se oscurecían. Y aún es más, si Elí tenía la mirada cegada, que ya no veía con claridad lo que tenía que ver, el versículo 3 dice, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Está hablando de la lámpara, ¿no?, que estaba allí en el lugar santísimo y que se tenía que mantener siempre encendida de manera continua. Esa lámpara estaba a punto de apagarse. Esa lámpara representa a la iglesia, representa al pueblo de Dios, ¿no? Una vida llena de la luz, de la presencia de Dios. Pero la vida espiritual de Elí estaba permitiendo y había permitido que esa lámpara comenzara a extinguirse, comenzara a apagarse.
En cierto sentido, el pueblo de Dios estaba perdiendo la capacidad de brillar, estaba perdiendo la capacidad de alumbrar, estaba perdiendo el fuego, la intensidad de dar el brillo a las naciones. Y él lo estaba perdiendo por culpa de quien era responsable en este caso, de Elí. Su vida estaba privando de todo eso. La luz estaba a punto de apagarse, estaba dejando de brillar. El pueblo estaba dejando de ser el centro a través del cual Dios quería actuar y reflejar su amor a las naciones. Frente a todo este panorama, es un panorama bastante funesto, por decirlo menos, ¿no? Desolador, poco esperanzador. En medio de este panorama es cuando Dios llama a Samuel. Y me encanta la frase, porque cuando Dios llama a Samuel, ¿qué es lo que le dice Samuel? Heme aquí, ¿no? Heme aquí. Versículo 5, y voy a leer en adelante. Y corriendo luego a Elí, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Versículo 7, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí, yo haré una cosa en Israel, que a quien le oyere le reteñirán ambos oídos. Dios deja de hablar con Elí y busca a alguien que realmente esté dispuesto a escucharle. Este Elí nos muestra el típico personaje que por algún tiempo escuchó, sabe que Dios habla, conoce ciertos indicadores, ciertos factores, ciertas características de la forma como Dios habla, pero que en su vida ha perdido la capacidad de escuchar la voz de Dios. Y Dios cuando Dios deja de hablar a alguien, siempre buscará a alguien a quien poder hablarle. ¿Sí? A alguien a quien poder hablarle. Y en este caso no busca a alguien de la edad de Elí. Busca a un joven Samuel. Algunos creen que Samuel tendría aquí unos 12 años, el joven Samuel. A partir de los 12, 13 años ya eran considerados jóvenes, ¿vale? Ahí hacia arriba. Entonces, busca a este joven Samuel. Un joven que nunca había escuchado la voz de Dios hasta aquel entonces. Era su primera experiencia con escuchar la voz de Dios. Era su primera vez cuando Dios le escucha. Natural que él se confundiese y pensase que era Elí el que le estaba hablando. ¡Hey, Elí! Dime, ¿qué quieres que te...? Yo no te he llamado, vete a la cama. Samuel, va otra vez. Elí! ¿En qué te puedo ayudar? No, Samuel, yo no he sido. Hasta que Elí le tiene que decir, ese es Dios el que está hablando contigo. Ahora, yo me pregunto qué habrá pasado por la cabeza de Elí cuando se entera de que Dios ya no quiere hablar con él, sino que empieza a hablar con el otro chaval, con el inexperto, con el pequeño Samuel. Al menos veo que Elí tiene la humildad para decirle, bueno, Samuel, dile esto. Cuando Dios te hable, lo que tú tienes que decirle, ¿qué es lo que es? Heme aquí. Habla que tu siervo oye. Heme aquí. Habla que... Es decir, Elí sabía cómo responder ante Dios. ¿O no? Claro. Elí sabía perfectamente lo que había que hacer, cómo se debía actuar frente a la palabra de Dios. En primer lugar tenía que decirle, heme aquí estoy. Ese heme aquí es, aquí estoy, Señor, dispuesto a escuchar lo que tú me quieres decir. Estoy dispuesto a oír lo que tú me quieres decir. Habla porque tu siervo oye. Estoy dispuesto a escuchar, pero también estoy dispuesto a ejecutar lo que tú quieres que yo haga. No solamente a oír, sino que a hacer también lo que tú quieres. Elí tenía la teoría, pero perfecta.
Sabía perfectamente cómo comportarse frente a la palabra de Dios. Pero tenía Elí un problema. El problema era en la práctica. Elí era un hombre que había escuchado la palabra de Dios, que había escuchado mucho de lo que Dios tenía para el pueblo. Pero algo pasó. Capítulo 2, versículo 29. Esto pasó con Elí. Yo quiero que pongamos atención un poco a lo que pasó con Elí. Algunos lo conocéis, otros os enteraréis hoy, pero es interesante lo que pasa con él. ¿Por qué Dios guardó silencio con Elí? Versículo 29, 2:29. ¿Por qué habéis hollado, le dice Dios a Elí, mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? ¿Y qué dice? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de los principales de todas las ofrendas de mi pueblo de Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de tu casa, de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma, dice, de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día, y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciendo: te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Dios había hablado a Elí muchas veces, pero Elí no había cambiado, ¿qué cosa? Su conducta, su actuar, su forma de proceder. Llegó un punto en que los hijos de Elí hacían lo que querían. Si usted lee los versículos anteriores, se podrá dar cuenta. Dios los había honrado, habían ocupado un lugar de autoridad, de poder, de privilegio, y estos jóvenes se habían encargado de aprovecharse de ese lugar de privilegio, sacar ventaja de ese lugar de privilegio. Y Elí, mientras veía aquellas cosas, y Dios le decía que interviniese, hiciese algo, Elí no hizo absolutamente nada. Prefirió cuidar la honra de sus hijos, prefirió cuidar el prestigio de su familia, que cuidar la honra de Dios. Entonces él tiene que tomar cartas en el asunto. Y cuando Dios habla con Elí, le dice eso: has honrado a tus hijos más que a mí. Luego le dice: yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Es decir, aquí hay dos cosas que nunca van a poder estar juntas. A Dios lo honramos o lo despreciamos. A Dios lo honramos o lo despreciamos. A Dios lo honramos poniéndolo a Él ante todas las cosas, o lo despreciamos poniéndolo siempre en un segundo, un tercero, en un cuarto, en un quinto sitio. Si Dios no es el primero, Dios no es honrado. Si Dios no es preeminencia, Dios no es honrado. Y en este caso había una cosa súper dolorosa, una cosa firme, donde Elí tenía que actuar y no fue capaz de tomar cartas en el asunto. Él sabía muy bien lo que cuando Dios le hablaba, lo que tenía que hacer. Decirle: Señor, heme aquí, habla, que tu siervo oye. Y en esta ocasión seguramente Dios le quiso hablar, le dijo: heme aquí, habla, que tu siervo oye. Y Dios le dijo: saca a tus hijos y amonéstalos, disciplínalos, quítalos de donde están. Y Elí no hizo absolutamente nada. Su heme aquí, habla, que tu siervo oye, no lo puso en práctica. Habla, Señor, que tu siervo no va a oír, y que tu siervo va a hacer lo que le dé la gana, le hará lo que mejor le parezca, hará lo que sus sentimientos le muestren, hará lo que mejor le vea delante de sus ojos, hará el menor daño posible, hará, pero no obedecerá lo que Dios estaba diciendo. ¿Sabe? Esta cosa es interesante, porque al fin y al cabo,
nuestra lealtad a Dios muchas veces se ve reflejada frente a lo que más amamos. Y yo mientras meditaba en esto venían las palabras de Jesús, ¿no? Que allí donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. Allí está nuestro corazón. Y cuando nuestro corazón se invierte, cuando nuestro corazón se involucra, cuando nuestro corazón se enreda en algo que no es Dios, eso siempre se termina transformando en nuestro Dios. En este caso, para Elí, su Dios eran sus hijos. Al final, para Elí, su Dios eran sus compromisos familiares, era su prestigio, la honra familiar, la honra de sus hijos, era más importante que la honra a Dios. Y su heme aquí había pasado ya a un segundo plano, era simplemente un decir. Hay una frase que usamos mucho a veces nosotros, ¿no? Decimos, gracias Señor por una palabra más que nos has hablado, ¿no? Y hoy día Dios nos dará una palabra más. Tengamos cuidado que esa palabra más se transforme en eso. En una palabra más. En otra palabra. Una más. Como quien suma una serie de conocimientos, como una serie de palabras. No, porque frente a eso Dios siempre nos pide cuenta. El heme aquí habla que tu siervo oye. Es lo que va a permitir que nuestros ojos se mantengan abiertos, que nuestro corazón, nuestra lámpara se mantenga encendida. Elí había dejado de hacer lo que Dios quería. Cuando tú y yo no obedecemos, cuando tú y yo dejamos de escuchar, cuando dejamos de escuchar la voz de Dios, nuestros ojos comienzan a oscurecerse. Dejamos de ver con claridad. Caminamos como ciegos por la vida. Y es más todavía, dejamos de ver con claridad, pero hay algo que se comienza a apagar en nuestro corazón. La lámpara encendida refleja nuestra fe, pero también refleja nuestra pasión por las cosas de Dios. Nuestra entrega por las cosas de Dios. El fuego, el compromiso por las cosas de Dios. Y es triste poder ver cómo muchas veces el fuego, lejos de encenderse, la llama, lejos de avivarse, termina por apagarse, termina por transformarse en un pábilo que humea, ¿no? Y que simplemente echa humo, pero que no alumbra absolutamente nada. Porque hemos perdido la pasión, el interés, el compromiso, el deseo, el hambre por las cosas del Señor. Elí ya estaba en una situación absoluta de simplemente ser un teórico que le está diciendo al niño, mira, esto es lo que tienes que hacer, porque él ya no lo estaba haciendo. Si me acompañan, volvamos al capítulo 3. Y es una cosa muy, muy triste, a mí me da mucha tristeza. El versículo 11 del capítulo 3 es lo que Dios le está diciendo a Samuel. Samuel, y aquí yo haré una cosa en Israel, que quien lo oyere le reteñirán ambos oídos. Samuel, ¿tú me quieres escuchar? ¿Quieres hacer? Bueno, yo te voy a contar. Yo voy a hacer algo en el pueblo que va a sonar. Esto es como estos que golpean el wong. El wong. ¿Cómo se llama esto que golpean los chinos? Y suena, ¿no? Como un címbalo. Dice, cuando dice que reteñirán los oídos, es como un címbalo que suena muy fuerte, un golpe que llama la atención de todos quienes le están escuchando. Causa un ruido estrepitoso, ¿no? Que lo que Dios iba a hacer, iba a romper, iba a hacer despertar al pueblo de Israel. ¿Y qué es lo que era? Dice, aquel día, le dice Dios, yo cumpliré contra Elí todas las cosas que ha dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Dios iba a cumplir lo que le había dicho a Elí. ¿Sabe? Cuando Dios guarda silencio, me parece muy bien. Yo creo que Dios está esperando cuál va a ser nuestra reacción. Cuando Dios guarda silencio, es porque ha dicho todo lo que tenía que decir. Cuando Dios guarda silencio, es porque está buscando también la forma de que su palabra se cumpla. Y ejecutar lo que Él ha dicho que se ha de ejecutar. Tal vez Elí pensó en medio del silencio que Dios ya estaba ausente, que Dios ya se había olvidado de lo que tenía que hacer. Los niños, a mí me gusta mucho usar estas referencias con los niños, porque a veces nosotros nos comportamos como los niños, ¿no? Cuando los papás llegaban, cuando uno sabía que había hecho una maldad y uno sabía que el papá se había enterado, mientras había silencio,
uno decía, aquí no ha pasado nada. Me he librado, me he escapado, decía uno, ¿no? De primero uno sentía como miedo, decía, ¡wow! Mi papá se enteró, va a llegar a casa. Oye, y la mamá se enteró, va a llegar a casa. Cuando llegaba el papá, guardaba silencio. De primero estábamos nerviosos porque no sabía qué iba a ocurrir. Pero cuando pasaban las horas y veíamos que no pasaba nada, ya nos relajábamos, volvíamos a toda la normalidad, dejábamos de sudar. Papá ya se olvidó, mamá se olvidó. Al día siguiente nos levantábamos contentos. Al mediodía llegábamos del cole hasta que papá nos decía, ven, quiero hablar contigo. No se había olvidado. No se había olvidado. El silencio no significa olvido. El silencio no significa que Dios esté pasando por alto. El silencio no significa que Dios no esté consciente, que Dios no esté atento a las situaciones. El silencio es que Dios sigue trabajando, Dios sigue pensando, Dios sigue actuando. Y lo que no va a hacer con nosotros, lo va a hacer con otros. Porque Dios muchas veces en el silencio también está preparando cambios. Cambios decisivos, cambios significativos, cambios que pondrán en evidencia determinadas situaciones, cambios profundos, cambios radicales. ¿Saben? Y creo que Dios quiere traer esos cambios muchas veces a nuestras vidas. Y el momento en que Dios tiene que retener nuestros oídos, ¿no? Por decirlo, tiene que dar un golpe sobre la mesa para que todo el mundo se entere. Y eso es lo que Dios le está diciendo a Samuel. Samuel con 12, 13 años, imagínense, le está diciendo a Samuel, yo te voy a confiar algo, un secreto, le está confiando algo valioso. Le está diciendo, yo voy a hacer algo, voy a cumplir. Mira, le está diciendo, voy a cumplir todo lo que dije acerca de Elí y lo que le va a pasar a él. Ahora pregunto, ¿qué pensará Samuel? Póngase en situación. Durante 10 años, 9, 10 años, Elí era su referente espiritual. Algunos calculan que a los 2, 3 años Samuel llegó al templo, porque Ana lo llevó allí, ¿se recuerdan? Ana era estéril, oró por un hijo, luego lo dedica a Dios, y allí estaba viviendo. Era su referente espiritual, era su pastor, era su mentor, él era el que le servía, le ayudaba, era el hombre que era su testimonio. Pero seguramente Samuel veía la vida de Elí, un hombre íntegro, entre comillas, que sabía cómo conducirse, sabía cómo manejar el templo, un buen administrativo, pero también él fue testigo, seguramente, de su decadencia espiritual. Fue testigo de cómo hacía las cosas, porque un chico con 12, 13 años se da perfectamente cuenta cómo andan las cosas en casa. ¿O no? Preguntémosle aquí, bueno, no tenemos los, porque ya está más grande. Bueno, ahí Tarón, ¿no? Se da perfectamente cuenta cómo están las cosas en casa. ¿Acaso algo es verdad, algo es mentira? Si algo es apariencia, no es apariencia. Mire que es interesante este tema. Porque no está hablando de un niño de 4, 5, 6 años. No, está hablando de 13 años, 12, 13 años. Perfectamente de lo que está pasando. Y ahora Dios le está contando un secreto. Le está diciendo, yo voy a hacer juicio. Yo voy a meter mano en la casa de Elí. Mire, siga, acompáñenme. Y le mostraré que yo juzgaré su casa por siempre. Versículo 14. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificio ni con ofrenda. Es decir, lo que él hizo ya no tiene perdón, su tiempo de perdón se acabó. Él tuvo tiempo para arrepentirse y no lo hizo. Versículo 15, eso se lo contó durante la noche. Bendita noche tuvo Samuel ese día. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana. Y abrió las puertas de la casa de Jehová como todos los días seguramente. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Me va a preguntar Elí, ¿cómo me fue con Dios? ¿Qué le voy a decir? Llamando pues Elí a Samuel, le dijo, hijo mío, Samuel. Y él respondió, heme aquí, ven acá Samuel. ¿Qué es la palabra que Dios te habló? ¿Qué fue lo que Dios te dijo? Te ruego que no me lo encubras, porque si no, así te haga Dios a ti y aún te añada si me encubres las palabras de todo lo que habló contigo. Y Samuel no fue capaz de decirle lo que Dios le había dicho. ¿O no? Se lo dijo. Se lo dijo. Se lo dijo. Con 13 años, tuvo el carácter, tuvo la personalidad de no importarle quién fuera el que tenía delante para poder decirle lo que Dios le había dicho.
Elí, con toda la experiencia, el anciano, era capaz de decirle a sus hijos lo que tenía que hacer. Pero el pequeño Samuel, con 13 años, era capaz de mirar a Elí y decirle, Elí, lo siento, pero Dios ha dicho que te ha de juzgar. Y va a cumplir todo lo que va a venir sobre ti. No sé si logran ver la comparación. El heme aquí de Samuel fue en serio. No era una palabra cliché. Con 13 años aprendió a decir lo que Dios tenía que decir y vivir de acuerdo a lo que Dios tenía o quería que se viviese. Y Elí, con muchos años de experiencia, había perdido, en algún momento, perdió la capacidad de ser obediente, de ser temeroso, de ser celoso por las cosas de Dios. Yo veo a un niño más celoso por las cosas de Dios que el viejo Elí, que el anciano Elí. Por eso que Dios pone la mirada en Samuel. Y es capaz de confiar en Samuel. Y es capaz de levantar a Samuel. Y es capaz de usar a Samuel. Porque sabía que Samuel siempre iba a ser fiel a su palabra. Que Samuel siempre iba a hacer uso de la palabra tal como él le había enviado. Mire, si es cosa que usted lo lea más abajo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Y entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le parece. ¿Cómo le suena a usted esa frase? ¿Usted ve a un Elí quebrantado? ¿Ve a un Elí humillado? ¿Ve a un Elí diciendo, madre mía en la que me he metido? Diciendo, aquí me van a matar. Uy, mira lo que me va a pasar. Si Dios ya me lo había... No. Diga Dios, haz lo que mejor te parezca. Será de Dios. ¿No? ¿Ha escuchado ese dicho? Será de Dios, por hermano. Será de Dios, dicen algunos. En mi país se usa mucho ese dicho, ¿no? Será de Dios. Como que, bueno, ha sido la voluntad de Dios. Total, ¿qué le voy a hacer yo? Yo lo veo muy suelto, como que ya perdió la sensibilidad, perdió la capacidad de arrepentirse, perdió la capacidad de humillarse. Me viene a la mente cuando a David lo enfrenta Natán y le dice, tú eres aquel que ha cogido la oveja de su prójimo, teniendo tantas y la ha matado, ese eres tú. Y dice que David se humilló, se puso a llorar, porque se dio cuenta que él era el culpable, que iba a venir juicio y iba a venir castigo sobre su vida. Se humilla frente a la palabra. Pero yo veo a un Elí muy pancho. Si Dios es, que haga lo que quiera. Algunos dicen que yo no veo un Elí rendido a la voluntad de Dios. Yo veo un Elí ya pasando de lo que Dios quería, sin la capacidad de sentir algún tipo de remordimiento, algún tipo de tristeza. Que la sentencia no era solo para él, era para su familia, iban a morir sus hijos, no iba a haber varón que pudiese volver a reproducirse, porque todos iban a morir en la edad viril, ¿no? Y luego al poco tiempo mueren sus hijos, y él pierde toda su descendencia, por lo mismo. Pero él dice que Dios haga lo que bien le pareciese. Para eso es Señor. En cambio Samuel, mira el contraste. Y Samuel creció y Jehová estaba con él. Y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Qué contraste y qué diferencia. Un Samuel que es capaz de ponerle cara y ser fiel a lo que Dios tiene que decirle, para actuar en consecuencia a lo que la palabra de Dios le está diciendo. A un Elí que es pasota totalmente de lo que Dios, y luego más encima es capaz de decir, bueno Dios, haz lo que tú quieras. Esa no es mi responsabilidad prácticamente. Como que él se libra de todo y deja todo en la voluntad de Dios. Qué fuerte es eso, cuando nosotros conociendo la voluntad de Dios, a causa de nuestro pecado, a veces cosechamos ciertas cosas y seguimos culpando a Dios y pensamos que esa es su voluntad, cuando su deseo nunca ha sido ese. Pero Samuel crecía, dice, me encanta eso. Y Jehová estaba con él. Se retiró de un hombre como Elí, Dios, para apoyar a un jovencito de 13 años, como es Samuel. Y cada palabra que Samuel decía, dice que Dios no la dejó caer en tierra. No fue una piedra tirada al río. No fue una palabra en saco roto. No era una palabra que se la llevaba el viento, no. Cada palabra que Samuel decía, Dios la respaldaba. Dios ponía su sello. Y la fama de este Samuel, desde Dan hasta Beerseba, de norte a sur, de extremo a extremo, dice, conoció que Samuel era fiel profeta. Subraya esa palabra que a mí me encanta.
Fiel profeta de Dios. Fiel profeta de Dios. Dios quiere gente fiel a su palabra. Y la palabra fiel significa eso, leal a lo que Dios está diciendo. No que manipula la palabra, no que controla la palabra, no que distorsiona la palabra para su favor, para su propia conveniencia, sino que corta derecho, que corta recto, ¿no? Que corta recto lo que tiene que decir. ¿Para qué? Con el fin de que la palabra de Dios surta su efecto, lleve a cabo su propósito, lleve a cabo sus planes y sus deseos. Mientras sus ojos se estaban oscureciendo, mientras la lámpara se estaba apagando, Dios tiene que levantar a un joven para que con ojos más abiertos, con un corazón más dispuesto, para que la lámpara se vuelva a encender. Desde este día en adelante, la lámpara comenzó a brillar de una manera diferente. Desde este día en adelante, comienza Dios a traer victorias al pueblo de Israel. Se comienzan a cumplir las palabras que Dios había prometido, los planes que Dios había prometido. Y esta piedra en el camino, ¿no? Este lastre que estaba siendo Elí para el pueblo, es desechado. Y hay una vía libre a través de la vida de Samuel para que Dios pueda cumplir sus planes y por sobre todo poder restaurar la vida espiritual de un pueblo que estaba en decadencia, cuyos ojos se estaban oscureciendo y su corazón se estaba apagando. Hoy por hoy necesitamos Samueles en medio nuestro, que enciendan la lámpara. Samueles que estén dispuestos a decir, heme aquí, Señor, habla que tu siervo oye. Heme aquí, Señor, aquí estoy para oír y para ser un hacedor de tu palabra, para ponerla en acción, independiente, dejar de lado esos compromisos emocionales. Yo eso es lo que veía un poco también en esto, ¿no? Cómo muchas veces los compromisos, los lazos emocionales, los lazos afectivos con ciertas cosas, ¿no? El domingo pasado hablábamos de eso, de los afanes de este mundo, el amor de las riquezas, los tesoros de esta tierra, muchas veces terminan ahogando, terminan coartando, coaccionando nuestras vidas para que nuestra vida no pueda hacer la voluntad del Señor. Y a Elí le falló eso, esos lazos afectivos, esos lazos emocionales, lo entramparon, lo ahogaron y lo transformaron en una persona ciega, insensible a la voz de Dios, que cuando el momento más importante, cuando él tenía que haber levantado, avivado a un pueblo, él ya no tenía la fuerza y mucho menos la voluntad de querer cambiar, de querer transformar, de querer avivar la vida de las personas. ¿Sabe? Yo creo que el enemigo es muy astuto. Primero comienza encegueciéndonos. Lo primero que dice es, no hay para qué ser fanático, no hay para qué cumplir la palabra rajatabla. Mira, hay matices, tiene que haber matices, ¿no? Y luego de eso, cuando empezamos con los matices, ya nos volvemos como es. Ya no decimos, heme aquí, Señor, habla que tu siervo oye, sino que habla y ya veré lo que hago. Y ya veré lo que hago. Y sumamos palabra tras palabra, hasta que Dios guarda silencio y nuestros ojos comienzan a oscurecerse. Ya dejamos de ver con claridad. La pasión en nuestro corazón comienza a morirse. Caemos en la desidia, ¿no? Caemos en la indiferencia, en la insensibilidad a las cosas de Dios. A mí me preocupa cuando yo veo esa insensibilidad hacia las cosas de Dios. Cuando yo veo esa apatía. Y eso yo lo veo en el mundo. La gente hace su vida, vive su vida, pero insensible a todo lo que es espiritual, a las cosas de Dios. Pero más terrible es cuando en la iglesia, cuando nosotros se supone que está toda la vida, que se supone que tiene que estar todo el poder, todo el fuego, porque la palabra de Dios es la que nos va llenando de pasión y de fuego, terminamos cayendo también en esa misma desidia, en esa misma indiferencia, al punto que, como Elí, da exactamente lo que Dios quiere hacer, pueda hacer en nuestra vida. Da exactamente. No puede ser así, hermano. Que las palabras del apóstol Pablo a Timoteo, yo creo que entran muy bien aquí. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Aviva el fuego. Levanta, enciende ese fuego. No hagas oído sordo a la palabra, no hagas oído sordo a lo que Dios cada día nos va hablando, lo que nos va molestando, de lo que nos va advirtiendo. No tomemos la palabra de Dios como una palabra más, porque si no, de lo contrario, Él guardará silencio y dejará que nuestros ojos se oscurezcan.
permitirá que nosotros toquemos fondo para ver si reaccionamos. Si no, de lo contrario, Él levantará a otros para que también pueda ser usado en el lugar nuestro. Pero yo al menos no quiero que mi sitio lo ocupe nadie, ¿no? Yo quiero hacer lo que Dios tiene planeado hacer con mi vida, ¿cierto? Y hacerlo hasta el final hasta el final de mis días. Amén. ¿Qué tal si oramos al Señor? Si la lámpara está apagada, si los ojos están un poco oscurecidos, si la insensibilidad ha encontrado cabida en nuestro corazón, no hay mejor lugar que venir a la presencia de Dios y decirle, Señor, perdónanos, Señor,